CNN Radio, siempre del lado de la información. Bueno, muy bien, seguimos en CNN Radio Rosario. Les decía, entre todas las cosas de las que estuvimos hablando, que algunos dichos del doctor Saín han rebotado mucho. La verdad que algunas de las cosas que allí se dicen son graves, por lo menos hay que averiguar bien en qué contexto y cómo y por qué, pero lucen muy, muy complicadas, muy graves. Y eso está rebotando, ha rebotado en el plano nacional también, y ha rebotado aquí en el tema del supuesto espionaje, y ha ido pegando a distintas bandas también. Yo le decía, banda referida al billar, ¿no? Sí, por ahí también algunas bandas que no son los lados de la mesa de billar. Em, le leía también que esto se enmarca dentro de esa vieja pelea con el senador Traferri, que está mostrando todo su arsenal. Salió un artículo en La Política Online donde vincula directamente a la doctora Gastaldi, miembro de la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe, con Traferri, a través de un escrito y una cosa media rara que después le vamos a contar. Bueno, y hay más cosas dando vueltas por ahí. Nos contactamos nosotros y vamos a conversar ahora con el doctor Hernán Martínez, que es abogado del doctor Saín, para repasar un poco qué es lo que está pasando y especialmente con el tema de Saín en sus distintas facetas, porque ya hemos perdido un poco en todas las causas en las que está el doctor Saín. ¿Cómo le va, doctor Martínez? Marcelo Fernández, ¿cómo está? Buen día. Buen día, Marcelo, ¿cómo le va? Muy bien, por suerte. Bueno, para acomodarnos un poco, porque la verdad que se ha puesto muy turbulento todo esto, Ajá. y en algunos temas está el doctor Saín en el medio de la escena. Desde el punto de vista judicial, ¿en qué punto estamos? A ver, en referencia a la investigación penal por espionaje, nos Sí. encontramos en el mismo estado en el que estábamos hace un año y medio ya incluso. Todavía no se imputó. No hay imputación, lo único que ha existido fueron algunas audiencias en las que se debatió la constitución inquerellante de determinadas personas que fueron convocadas por la Fiscalía y fueron aceptadas como querellantes. Eso es todo lo que ha ocurrido en sede penal. En cuanto a la información que manejan los fiscales, eso es ya conocido en el expediente, porque se están filtrando cosas que oficialmente, por lo menos nosotros no tenemos información oficial, pero evidentemente se van filtrando audios, se van filtrando información, se van filtrando datos, opinan, algunos involucrados opinan. Eso yo no termino de entender bien eso, doctor Martínez. Respecto a la prueba que se secuestró el día 26 de noviembre del año pasado, que fueron dispositivos electrónicos, celulares, computadoras, lo que se hizo fue enviar ese material a Brasil para descargar toda la información y esa información se puso a disposición de las partes del proceso, entiéndase las defensas y las querellas. Formalmente, los únicos que han tenido acceso a esa información o que tienen posibilidad de acceder a esa información son los querellantes constituidos y las defensas. En teoría, nadie más debería acceder a esa información y aquí ya viene uno de los reproches que estamos haciendo en la cautelar que planteamos. La Fiscalía debería prever una manera de preservar la información privada de todos aquellos que estuvieron en el secuestro e incluso las conversaciones privadas con terceros que no tienen nada que ver con la causa. Digo, entendemos que esa filtración que usted menciona, porque también, ¿qué es qué es filtrar? ¿De dónde viene la información filtrada? ¿Quién la filtra? ¿Cómo se filtra? Entendemos que el Ministerio Público de la Acusación debería prever el medio de que esto no suceda, de que la información privada que excede a la causa no trascienda. Pero no es la primera vez, esto desde el minuto 1 de esta causa que se están filtrando información que uno inclusive, doctor Martínez, no sabe si es buena, es mala, si es verdad, si es mentira, Sí. pero sobre lo que se hacen un montón de conjeturas después, ¿no? Sí, en un momento eran las carpetas de Saí, no sé si recuerda, eran, si no me equivoco, 1000 carpetas, después eran 40 y después cuando fuimos a las medidas que se hicieron no había ninguna carpeta, no existían las carpetas.
Pero Eh, esas carpetas y esos nombres y ese listado que dio vueltas por todos lados, no era un listado raro, debo reconocer, porque había personas, pero había clubes de fútbol, había organismos, había cosas, una mezcolanza era. Ese listado y esas carpetas no existen. Sí, ese listado estuvo en su momento consignado como la totalidad de los lugares donde el ministerio en su momento pidió informes, por ejemplo, a bases de datos públicas. Por ejemplo, el Veraz, no sé, las empresas de riesgo online, ese tipo de empresas que dan información, desde el ministerio habrían existido pedidos de información a esas entidades y por eso se formó ese listado. Entiendo que se hizo de esa manera, le digo entiendo y no tengo la seguridad absoluta porque tampoco, reitero, como no estamos todavía en una instancia en la cual se esté presentando efectivamente la prueba como elemento de cargo, al día de hoy no puedo dar la seguridad de que sea así, pero entiendo que ese listado surge de ahí. Ujú. Ahora, ¿no hay plazos para presentar la prueba? Y el plazo del de la prescripción de la acción, que depende de cómo uno justamente califique el delito. Acá se habló hasta asociación ilícita y demás, lo cual le da un plazo muy largo a la Fiscalía para que se tome el tiempo de investigar. Ahora, en el mientras tanto, en lo público hay un montón de dimes y diretes, de análisis y de conjeturas que van corriendo por afuera del expediente. Entonces, ¿eso no entorpece y no enturbia un poco el análisis, doctor Martínez? Mire, no sé si entorpece, lo que sí se ve es un curso paralelo a la investigación que sucede justamente en los medios de difusión, formando opinión pública justamente que es absolutamente independiente de lo que pasa en la denuncia, en el legajo fiscal, en lo formal. Tenemos por fuera de la investigación muchísimas repercusiones que exceden a la investigación en sí. Eso sí es cierto. Reitero, no sé si entorpece o no, pero da que pensar y produce justamente un grave perjuicio, no solamente en la afección del doctor Sanín, sino en su imagen, en su nombre, en su dignidad. Ujú. Ustedes están haciendo presentaciones por esto último, inclusive, por lo que tengo entendido. Sí, sí, sí. Ahora, en esta presentación, la que se hizo en el día de hoy, refiere justamente a los audios que se han nuevamente filtrado. Entendemos que son conversaciones que se dan en el marco de una absoluta privacidad e intimidad entre dos personas y que son ajenas justamente no solo a la prensa, sino también a la autoridad de los magistrados, si no tienen relación con el delito. Ujú. Me parece que nos estamos quedando con el mensaje del progresismo, perdón la expresión, ¿no? El progresismo putarraco de Saín, y nos estamos olvidando que se sienta un precedente muy peligroso, dejándole a un fiscal que secuestra un teléfono filtrar información privada que pueda existir en ese teléfono. Pensemos en videos, audios, fotos, imágenes. Hoy en día un celular contiene prácticamente la vida entera de una persona. Si ¿Quiénes manejan esa información dentro de Fiscalía, doctor Martínez? Porque entiendo quiénes lo difunden, pero también sería bueno saber quiénes lo reparten y a quiénes lo reparten o cómo se administra esa información. Yo estoy viendo acá una presentación, un pedido de informe que está haciendo el diputado Luis Rubeo, nada que ver con esto, pero digo, Rubeo dice, nos preocupa el manejo de la información que genera Billetera Santa Fe. Bueno, parece razonable lo que plantea. Ahora, ¿quién maneja la información dentro de Fiscalía sobre esto que públicamente no se conoce nada? Formal y públicamente a la prensa no se le ha comunicado nada, pero que trasciende con audios, con datos, con especificaciones. No se sabe si son verdad o mentira. Los audios presuntamente sí, por supuesto, pero el resto de las cosas no se sabe bien. No hay responsabilidad dentro de Fiscalía, no hay alguien que tiene que dar alguna explicación o queda ya inhabilitado para seguir funcionando, porque si deja filtrar información que es confidencial o que solamente le toca a las partes, me parece que es algo complicado, es algo grave. Por supuesto es algo grave, sí. El principal responsable en el caso concreto es obviamente el fiscal que lleva adelante la causa. Ahora, en términos generales y hablando en el manejo de la información,
entendemos que hay una responsabilidad institucional del fiscal regional, que es el superior del fiscal que lleva la causa, y en última instancia del general, que tiene facultades incluso hasta de reglamentar la manera de manejar esta información y de preservar justamente el ámbito de intimidad de cada uno de los partícipes de un proceso penal. Pero a su pregunta, el responsable primario en este caso es el fiscal que lleva adelante la causa. Ok, entiendo perfectamente. En definitiva, entonces, en el caso concreto del espionaje, no hay ningún avance significativo con relación al último tiempo, digamos. No hemos tenido. El paso natural siguiente en toda investigación penal sería la audiencia imputativa. Eso al día de la fecha no ha ocurrido. Se ha hablado de que el diputado Puyaro ha sido víctima de espionaje, él y su familia. ¿Eso se ha podido confirmar, doctor Martínez? No, de Entiendo ninguna que no, manera. por lo que usted me decía, pero... No, de hecho hay una resolución, yo no sé si la recuerda, esto fue, si no me equivoco, principios de este año o el año pasado, no recuerdo la fecha, del Tribunal Federal. El espionaje es un delito federal, eso ya fue planteado en el proceso y demás. Nosotros hicimos lo que se llama una autodenuncia, es decir, el doctor Saín denunció esta situación para que la justicia federal investigue la existencia de espionaje. Y hay una resolución justamente del juez federal que menciona que no hay un solo elemento que acredite la existencia de espionaje. Y eso se incorporó incluso al legajo fiscal que tienen los fiscales provinciales. Al día de hoy no existe, y eso no se ha modificado, no existe un solo elemento que indique algún incumplimiento respecto a la ley de inteligencia de la nación. Ujú. Doctor Martínez, ¿usted cree que hay como un aparato armado para tratar de instalar en la opinión pública algo que por lo menos por ahora todavía no está verificado? Es decir, pero que es deliberado, me refiero, o es solamente mala información que va corriendo o información anticipada que no se conoce bien. ¿Cómo describiría esto que está pasando? A ver, yo lo describo como un acto de absoluta... Si es cierto que se filtró desde la Fiscalía, entiendo que es un acto de absoluta irresponsabilidad en el manejo de la información privada ajena al delito. Cuando un fiscal investiga un delito, tiene que tener, a mi entender, tiene que tener muchísima responsabilidad en el enorme poder que le da la ley justamente para inmiscuirse en los elementos que surgen de un teléfono celular. Reitero, hoy en un teléfono celular tenés videos, audios, fotos, fechas, hasta cuentas bancarias, tenés toda la información de una persona. Entonces, ese enorme poder que la ley le da a un fiscal en la investigación tiene que ser asumido con una gran responsabilidad, que entiendo que en este caso, si la filtración viene de donde suponemos que viene, porque también la realidad es que lo normal sería que surja de allí, ha sido un acto de enorme irresponsabilidad. Ujú. Pero digo, el proceso después de difusión y de instalación, porque acá hay analistas, hay supuestos damnificados que están haciendo toda una presentación. ¿Usted cree que eso está armado o es espontáneo? Y no les sabría, no lo puedo determinar, no lo puedo decir. Creo que no es casualidad también que uno de los querellantes sea justamente dueño del medio donde surge la primera información. Uh-huh. Esto no hace falta, es una conclusión que se cae por su propio peso. Sobre los dichos últimos conocidos por Saín y de los que estamos haciendo referencia en definitiva, ¿tiene algo para decir, doctor Martínez? No sobre el contenido, sino sobre alguna presentación, sobre alguna situación judicial alrededor de eso. ¿Hay algo alguna novedad? Sí, hay un pedido cautelar justamente de cese de la intromisión en la vida privada. Esto es una medida de índole civil, lo establece el Código Civil del 1770, que justamente se le solicita a la jurisdicción que inmediatamente se suspenda esta difusión, cese esta difusión, esta intromisión a audios que son absolutamente privados, que no estaban destinados a difundirse, que se enmarcan en lo que es la zona de reserva de la intimidad de la persona, y que por otra parte fueron presentados sin contexto, no sabemos si están editados o no están editados, a qué responden, si fueron enviados en un grupo, en una conversación privada, de dónde. Sí, esa medida está presentada, ahora va a depender obviamente de una resolución judicial en ese sentido, cautelar, que hemos solicitado,
para el cese de esta actividad. Sobre la explicación de los dichos ahora ya trascendidos, habrá que preguntarle a Saín, me imagino, porque excede su plano, doctor Martínez, me imagino, ¿no? Y efectivamente, no me voy a expedir sobre eso. Lo que sí, la reflexión es decir, ¿quiénes somos nosotros para juzgar sobre una conversación privada entre dos personas? Yo creo que ese análisis no lo resiste nadie. Si yo agarro su teléfono, el mío, lo pongo arriba de la mesa y reviso absolutamente todas las conversaciones privadas que tuvimos. Alguna va a ser criticable, siempre. Entonces, si a la Fiscalía le damos ese poder de someter a la opinión pública la información privada recabada en un acercamiento, por otra parte ilegal, ¿no? Pero ya estamos hablando, me parece que es un terreno muy, muy peligroso. ¿Se va a hacer alguna presentación entonces sobre los fiscales, doctor Martínez, o no? Lo estamos evaluando desde la fecha. Le agradezco mucho todas las explicaciones que nos dio y la predisposición, ha sido muy amable. Por favor, Marcelo, un placer. Gracias, igualmente. Adiós, hasta luego. Hemos conversado con el doctor Hernán Martínez, es abogado de Marcelo Saín. Hablábamos más que nada alrededor porque hay instalada en la opinión pública toda una idea que finalmente no parece, por ahora, por lo menos, verificarse en los expedientes. O sea, hay toda un relato a partir de supuesta información filtrada, más allá de estos audios últimos que no tienen que ver directamente con la causa espionaje, pero que no están verificados, no están corroborados, no están confirmados formalmente por la justicia. Eso es lo que más llama la atención. Que hay toda una historia con principio, desarrollo y final prácticamente, que no tiene sustento formal. Yo por eso le hacía preguntas al doctor Martínez si él creía que era espontáneo, deliberado todo esto, porque yo personalmente creo que es deliberado, que no es espontáneo. Yo creo que está todo armado, bien armado, bien armado. Esto no quiere decir que no haya de fondo elementos, pero no constan todavía. No están a la vista. Bueno, son las 11:04, nos vamos a meter ahora en las noticias. Están pasando cosas raras en Santa Fe, muy raras, muy oscuras, muy sucias, muy mugrientas, muy mugrientas. Hoy conversando con un amigo que me decía, y con razón, dice, el tema es que ya está todo a la vista. El tema es que está todo puesto sobre la mesa, le puede ir mejor a unos que a otros, pero acá está bastante nítido todos los, como le gustó a Vivi, todos los enlaces. Gutiérrez, Gastaldi, Falistoco, Traferri, Rodenas. Algunos medios de comunicación. Yo lo pondría a Puyaro, que pone un piecito en un lado, pone un piecito en el otro lado. Es un enlace que va quedando más o menos, y hay más, es más numeroso esto, pero digo para destacar a los más nítidos, vinculados, están vinculados, juegan juntos, quiero decir. Juegan bien, juegan mal, cada uno jugará, pero juegan juntos. El gobernador Perotti no se sabe bien, está un rato de un lado, un rato del otro lado. Tiene amigos, tiene enemigos. No se entiende bien su relación y su posición con Rodenas. Yo no la entiendo bien. Lo enfrenta en la interna, en las últimas elecciones. Tiene muchas cosas para explicar, nadie le pide explicaciones, no se las pide él, por lo menos públicamente. Rarísimo todo. Ahora Rubeo, que está pidiendo explicaciones, bien, me parece que está correcto lo que está diciendo, pidiendo explicaciones sobre Billetera Santa Fe, quién y cómo se manejan los datos y la información que genera Billetera Santa Fe.
también dentro del peronismo. La misma información que está corriendo por ahí dice que a Saín la información se la pedía Mirabella. ¿Qué está pasando en el peronismo, muchachos? ¿Qué está pasando en el peronismo santafesino? Bueno, mucha tela para cortar, después la vamos a seguir haciendo de a poquito. Vamos a ir desmenuzando porque son muchos temas.